Yo le dije a María ahí que me escribiera, que revisara algunas cosas y que me dijera si algo le daba problemas. Ok. Pero de igual manera, en general, yo les he dicho ya muchas veces, si hay cualquier problema, cualquier tema que se le haya hecho incómodo o lo que sea, que quieran revisar o como ustedes han hecho, preguntas que encuentren, ustedes lo único que tienen que hacer es decirme. Por eso es que ustedes ven que yo siempre pregunto antes de comenzar, miren, algo, preguntas. Porque como ustedes saben, o sea, hay cosas que nosotros le hemos hablado, que le hemos dicho que no necesariamente están en el libro, porque quizás son conceptos un poco más básicos o son cosas que van a ver en las preguntas más adelante y así. So, el punto es que cualquier duda, por más pequeña que sea, griten. Y como le había dicho anteriormente, preguntas no necesariamente tienen que ser de temas pasados, pueden ser de lo que viene. Pueden ser de lo que viene. Si ustedes hay algo de lo que leen aquí que ustedes dicen, mira, eso no me enteró por ningún lado, usted me comenta y nosotros lo hacemos hincapié. So, ahora nosotros ya acabamos ahí técnicamente con la introducción y la parte más importante de los referentes al metabolismo de los carbohidratos. Ahora vamos a hablar de los aminoácidos. Ojo, ya en diferentes ocasiones yo le he dicho, y creo que lo hablamos cuando abordamos algunas preguntas, de que no era necesario en la mayoría de los casos conocer las respuestas. Muchas veces lo más importante es saber cuáles no, o sea, cuál de las opciones no es la respuesta. En muchas circunstancias ustedes se van a encontrar así con muchas clasificaciones, con cosas extensas que lamentablemente representan este tipo de conocimiento que está vinculado a memoria, donde usted tiene que aprenderse las sillas. Ahora, en esos casos, lo que hay que aplicar son estrategias. La más viable, común y útil es la siguiente. En general, los aminoácidos tienen la misma característica, como el mismo esqueleto inicial, pero hay variaciones. Ya nosotros sabemos que los nutrimentos en general, nosotros lo dividimos en esenciales y no esenciales. Esencial significa que nosotros no lo metabolizamos, o sea que hay que consumirlo a través de la dieta. No esencial que nosotros podemos metabolizar. Nosotros también sabemos, solo hablamos cuando hablamos de los diferentes tipos de mutación, cuando mencionamos los... ¿Qué pasó aquí? Cuando mencionamos las mutaciones missense, habíamos dicho de que los aminoácidos en general tienen diferentes clasificaciones. Y habían clasificaciones generales y habían particulares. La que yo le había enseñado anteriormente lo clasificaba literalmente en un grupo súper extenso, dependiendo de sus características químicas. Y nosotros vimos, ¿verdad? En Misens que tú sustituías un aminoácido por otro donde tenían estructuras similares, pero características químicas distintas. So, las características químicas son importantes porque si en algunas anomalías se generan patologías importantes como sickle cell disease o falsemia. Ahora, ¿cuáles son las cosas de aquí que tienen que aprenderse? Sí, porque sí. Ácidos cetogénicos. Para motivos prácticos, en general, con todos los aminoácidos, usted puede hacer o ketones o puede hacer glucosa, gluconeogénesis, ya eso lo sabemos, ketogénesis. Y ya nosotros sabemos cuándo pasan esos procesos, cuál es su hormona, en qué órgano, dónde se usan y cuál es la finalidad de que eso pase. Ahora, el listado más corto es ketogénico solo.
Los otros son mixtos o particulares. O para motivos prácticos, estos son lo más importante que tienen que aprendérselo, porque tienen algunas aplicaciones. A ustedes pueden poner una vía donde le enseñen hígado, que le ponen, que salen ketones. Sale beta-hidroxibutirato, acetoacetato, acetona. Y le preguntan que cuál de los siguientes aminoácidos participa en esa vía. Ustedes dicen, pero estos son cetonas y esto es un hígado. Esto es ketogénesis. Y le ponen A, leucina, B, metionina, C, histidina. Y voy a poner aquí algo para discutir. Triptófano. A ver si, ok, yo sé que esto es ketogénesis, solo que yo tengo que buscar en la respuesta es el aminoácido que alimenta ese proceso. Si yo vengo acá, yo veo que leucina y lysine son los ketogénicos puros. Yo diría A. A puede ser. Metionina, no, eso es glucogénico. Histidina, no, eso es glucogénico. Ahora yo me encuentro con este problema acá. ¿Dónde me enseñan triptófano? Que es mixto. Me sirve para una y para otra. Si a ustedes por alguna razón le ponen alguna pregunta en la cual dos respuestas son posibles, sencillamente la que usted va a elegir es, por ejemplo, acá. Con leucina, lo único que yo puedo hacer son cetonas. Con triptófano yo puedo decir glucosa y ketones. Aunque las dos son posibles, la que es más específica es leucina, por si acaso, para que no se confundan. Es muy poco probable, pero es posible que se encuentre con preguntas así, donde literalmente hay dos respuestas posibles. En ese caso, usted elige la que es más específica. Así de simple. A que no caigan en eso. Como yo le dije, aquí las preguntas nunca tienen errores. Esas preguntas son revisadas, revisadas, hechas por gente que se dedica a eso nada más. Ninguna pregunta tiene un error, por si acaso. Estos son los más importantes. Esto de aquí ya nosotros lo conocemos. ¿Dónde nosotros vimos que estos señores de acá son importantes? ¿En qué procesos? ¿Dónde fue que nosotros inicialmente, la primera y única vez donde mencionamos los aminoácidos negativos? Ácido aspartico y glutamato. ¿Dónde? Me voy a recordar. Tiene histonas. Nosotros habíamos dicho que las histonas son negativas. tenían Sí. cargas positivas o negativas. ¿Cómo era? Positivas. Exacto. DNA habíamos dicho que tenía grupos fosfato que eran negativos. Histonas tenían grupos positivos. Esa pregunta yo la hago para eso mismo, para que piensen, para que manejen la información. DNA tenía fosfato. Si yo voy a hablar de una proteína, definitivamente no tiene estos señores, porque negativo con negativo se repele. Habíamos hablado de que los niveles organizacionales, no nucleosomas, ¿verdad? Esa compactación, esa heterocromatina se formaba por la atracción electroquímica del DNA con histonas. Y al contrario, nosotros habíamos dicho que histidina, lysine eran principalmente las sustancias que nosotros encontramos en histonas, que le daban esas características. Recuerden, siempre que ustedes le hacen una pregunta, lo primero que tienen que identificar es literalmente, no la pregunta literal, sino qué me están preguntando. Aquí, ¿qué es lo que yo le estoy preguntando?
Yo le estoy hablando de interacción DNA-histona. Entonces, lo que le estoy preguntando es, ¿qué es lo que me permite a mí la unión de estas dos estructuras? Cargas. Me están hablando de aminoácido negativo y yo sé que el DNA es negativo, que tiene carga neta negativa. Pues entonces automáticamente yo puedo descartar eso. Me están hablando de disparate. Bien. Eso es importante. De hecho, miren que aquí lo repito nuevamente. Eso es lo que nos interesa a nosotros de ahí. Ciclo de la urea, nosotros habíamos dicho que era importante por varias cosas, ¿verdad? El dato que habíamos mencionado anteriormente era este señor, que nosotros lo habíamos visto aquí. Nosotros habíamos dicho que existía una conexión directa entre el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea. Fumarato, fumarato. Eso tienen un metabolito en común. No son vías que dependen una de otra, pero se conectan a través de este señor. Eso es importante. Por lo siguiente, le voy a explicar ahora en un momento. Los ciclos de la urea. ¿Qué nosotros estamos viendo aquí? Nosotros estamos viendo aquí vías en las cuales yo puedo metabolizar algunos aminoácidos. Por lo general, cada vez que yo metabolizo, sobre todo si estoy catabolizando, o sea, destruyendo, desdoblando un aminoácido. Bueno, yo creo que lo había mencionado, pero por si acaso. ¿Qué va a ser aquí? H. Ok. Todos los aminoácidos tienen eso, que es la estructura esencial de los aminoácidos. Lo que cambia es lo que va aquí. Si usted hace eso y pone un metil, eso es glicina. Si usted hace esto, pone un CH2, y luego esto, eso es fenilalanina. Si hace esto, tirosina. O sea, todos los aminoácidos tienen la misma estructura general, esencialmente. Todos los aminoácidos tienen un grupo carboxilo y un grupo amino. Ese grupo amino se puede perder en el metabolismo llamado a través de un proceso llamado transdesaminación. El nombre lo dice, desaminación, eliminar un grupo amino. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros eliminamos un grupo amino, esto que está aquí es una sustancia básica. Básica significa, ¿verdad? Viene de base y esas estructuras, esas sustancias químicas, la característica principal es que toman hidrogeniones del medio. Eso se convierte rápidamente en esto, NH4. Eso es ion amonio. Eso es amoníaco y ion amonio. Esa es una sustancia tóxica. Cada vez que yo metabolizo, entre paréntesis, catabolizo aminoácidos, yo genero una sustancia tóxica. Como yo controlo la toxicidad de esa sustancia a través de varios mecanismos, pero el primero, o sea, el principal es este. Yo agarro ese amoníaco y lo convierto en urea. Amoníaco es una sustancia que es relativamente insoluble en agua. Y yo ya sabemos, ¿verdad? Lo vemos en metabolismo de los carbohidratos, que es sangre lo que transporta todo en el organismo, ¿verdad? Y más adelante en hemato vamos a ver que el 90-95% de la sangre es agua. Que por esa razón era que utilizábamos VLDL para transportar el exceso de glucosa que se transformaba en ácidos grasos del hígado. Voilà, esto. Recuerdan que el exceso de ATP, si nosotros tenemos mucho ATP y seguía entrando glucosa, esa glucosa, el exceso de acetil-CoA se generaba, lo convertía en ácidos grasos que se transportaban fuera del tejido hepático a través de VLDL, que iba principalmente al tejido adiposo, transportaba los ácidos grasos del tejido hepático al tejido adiposo para su almacenaje. Que habíamos dicho que esta VLDL era una proteína.
Y que como el kwashiorkor es de una deficiencia proteica alimentaria, si yo sintetizaba, y bueno, si yo tengo una dieta alta en carbohidratos, ¿verdad?, y pobre en proteínas, produzco mucha grasa, pero no la puedo sacar. No tengo proteínas, pero tengo muchos carbohidratos. Y eso era lo que nos ayudaba a nosotros a explicar algunas de las características que veíamos en kwashiorkor. Bueno, un tipo de nutrición. So, nosotros estamos transportando lípidos a través de proteínas transportadoras, porque los lípidos no se mezclan con agua. So, el amoníaco es tóxico y no se mezcla con agua. So, nosotros lo convertimos en urea, en el ciclo de la urea, que es una sustancia, primero, no es tóxica, y segundo, es hidrosoluble. O sea, que fácilmente es descartable por los riñones. Que es importante que sepan de esta vía. No es necesario aprenderse todas las enzimas. Ahora, sí es importante aprenderse estas dos enzimas principalmente. Carbamoil fosfato sintetasa 1, que ya nosotros vimos las dos en síntesis de base púrica y pirimidínica, ¿verdad? Que le dije, miren, se llaman igual, pero trabajan en sitios diferentes, en vías diferentes y tienen finalidades diferentes. Sí, una en la mitocondria y el otro en el citoplasma, ¿no era? Exactamente, mírenlo ahí, lo habíamos hablado. Mismo nombre, la diferencia es 1 y 2, y son dos enzimas que trabajan en procesos diferentes, lugares diferentes. Ya eso nosotros lo habíamos comentado. Y eso es lo que yo le había dicho, muchas cosas. Cada vez que yo le digo, miren, más adelante vamos a ver esto, no se preocupen, que a mí no se me olvida eso, porque ya, ¿verdad?, yo lo tengo integrado en el proceso. Es importante hacer esas conexiones, porque le va a salir. O sea, le van a salir cosas así, le voy a enseñar en un momento, más o menos un ejemplo. Su ciclo de la urea, esta señora importante, primero, porque es la primera enzima que da paso al proceso y podremos decir que la enzima reguladora del proceso, que siempre es importante. El segundo, si yo pongo aquí, pongo un 2, estoy hablando de otro proceso en otro lado. So, aquí tenemos mitocondria y tenemos citoplasma. Ya nosotros hablamos, cuando hablamos del ciclo de Krebs y otros procesos celulares, donde es bien importante saber dónde ocurre el proceso. Porque a mí me pueden poner esta reacción o me pueden poner esta sustancia y decir en cuál de los siguientes compartimentos celulares se genera este intermediario del ciclo de la urea. Ponen A, aparato de Golgi; B, mitocondria; C, peroxisoma; A, B, C, D, E, retículo endoplasmático rugoso. No se pueden sorprender con ese tipo de cosas, porque los compartimentos son importantes. O, como le dije, puede salir, es la enzima reguladora de el ciclo de la urea. Ponen A, carbamoil fosfato sintetasa 1; B, carbamoil fosfato sintetasa 2; C, ornitina transcarbamilasa. Y esas son las preguntas más pendejas. Ven acá, 1 y 2, pero no me acuerdo. So, estas dos enzimas son las más importantes porque son las que más comúnmente están afectadas en deficiencias enzimáticas de este proceso. Y ya nosotros hemos dicho, cada vez que hay un paso en una vía metabólica donde hay una enzima, esa enzima primero sale del DNA. Yo tengo que sintetizarla. So, yo puedo potencialmente tener una mutación. Y si tengo una mutación en el proceso, eso tiene implicaciones. Si tengo una mutación aquí, de aquí para atrás, todo se acumula, todo aumenta. Y de ahí para adelante, todo disminuye. Eso lo vimos cuando hablamos de B12 versus B9. El concepto, ¿verdad? So, las enzimas son importantes. Sobre todo las dos primeras, nuevamente, reguladora, y la que da el siguiente paso, que saca el proceso de la mitocondria al citoplasma.
Por la sencilla razón de que si usted tiene mutación de este señor o de este señor, naturalmente usted no puede convertir el amoníaco, que ya sabemos que es una sustancia tóxica, en urea. Por ende, es una de estas dos son razones importantes de hiperamonemia, un trastorno metabólicos. Eso es lo primero que es importante. Segundo, es un proceso que consume energía. Yo dedico energía a convertir una sustancia que es tóxica en una que no es tóxica y que tiene algunas funciones. De eso vamos a hablar precisamente en riñón, en la médula renal. Es importante eso. Cuando hablemos de algunas patologías como insuficiencia cardíaca y su manejo. No directamente el manejo, sino algunas consideraciones que hay que tener cuando uno da algunos diuréticos y la urea. Por último, cosa que nos interesa a nosotros, bien importante, es esto. Esta vía es solamente activa cuando se encuentra esta sustancia. ¿Qué se desprende? ¿Qué se produce cuando hay dietas altas en proteínas? Esta vía no funciona si este señor no está aquí. Por ende, es un requerimiento obligatorio de la vía. Ahí nosotros tenemos la palabra que es activador alostérico. ¿Qué es un activador alostérico? Voy a resumir. Este es un concepto que vamos a ver en detalle en fármacos, pero para que nos entendamos. Las enzimas clásicamente tienen un sitio prominente que es el llamado sitio activo, que es donde entra el sustrato y donde ocurre la reacción. Ahora hay otras áreas. Hay otra área bien importante que se llama sitio alostérico. En este sitio alostérico se unen algunas sustancias. Y esas sustancias, cuando se unen al sitio alostérico, pueden o potenciar o inhibir la enzima. Vamos a suponer que esta sustancia alostérica es inhibidora. Mientras esta sustancia esté pegada aquí no se pega nada. Hay alostéricos inhibidores y hay alostéricos estimuladores. En este caso, esta enzima no actúa sin este señor. Eso es un alostérico activador. Eso es importante. El concepto y la sustancia, porque le van a preguntar también lo mismo que una persona X, un hepatópata, ¿verdad? Porque esto ocurre en el hígado. Este proceso ocurre en el hígado y se elimina en el riñón. No podemos sorprendernos cuando hablemos de que personas que tienen insuficiencia hepática desarrollan hiperamonemia, que se puede llevar a la llamada encefalopatía hepática, sobre que puede ser triggerado por consumo de alto contenido proteico o en algunas circunstancias donde se produce un efecto parecido. Por ejemplo, sangre. Una de las cosas que vamos a ver más adelante en cirrosis hepática es que se desarrollan varices esofágicas que pueden sangrar y que son una de las causas más frecuentes de muerte en pacientes con cirrosis. Cuando toda esa sangre entra al tracto gastrointestinal, se digiere igualito que cualquier otra sustancia. Y los eritrocitos están, primero, sangre, lo que tiene agua y proteína. Y los eritrocitos, que son los elementos forma más importantes de la sangre, están llenos de hemoglobina y otras proteínas, ¿verdad? Citoplasmáticas. Toda esa proteína se digiere en el tracto gastrointestinal igualito que cualquier otra. Son una carga, alguien que está teniendo falla hepática y de repente tiene una carga importante proteica en el gastrointestinal que se va a digerir y absorber y que va a generar mucho amoníaco que no se puede metabolizar de manera adecuada porque la vía en la cual se convierte en una sustancia poco
poco tóxica y eliminable, no está funcionando de manera adecuada. O sea, no se pueden sorprender si ahora le dicen que cada vez que alguien tiene insuficiencia hepática más sangrado gastrointestinal alto, un upper GI bleed, hay que comenzar el tratamiento de hiperamonemia, aunque no haya signos y síntomas en ese momento. Se comienza desde antes. Vamos a ver, vamos a hablar de la lactulosis en un momento. Una pregunta. Dímelo. Si, yo entiendo, si es un activo, si es alostérico, Ajá. se- quiere decir que cualquier sustancia puede activar esa enzima, porque No. cuando dice alostérico es que no se pega al sitio activo, ¿verdad? Se Ajá. pega afuera. Ajá. Y lo que hacen mayormente los activadores alostéricos es como inhibir o como disminuir la función de la enzima. Ajá. Y no, si es inhibidor, si es activador, hace lo contrario. Por ejemplo, vamos a poner aquí los dos casos. Vamos a poner dos casos. Ok. Ya nosotros sabemos que en el sitio activo, lo que el área del sitio activo lo que permite es la unión de algo que tenga una parte redondeada. Este de aquí sería el área donde se une el estimulador alostérico y esta parte cuadrada donde se une el inhibidor alostérico. So, si un estimulador alostérico, vamos a poner que esta área está así. De manera base, esta enzima, vamos a decir que su sitio activo donde se une el sustrato está así. Y cuando él se une al sitio alostérico, ese sitio activo cambia y se acomoda para que venga el sustrato. So, en ese caso estamos modificando el sitio activo a través de un modificador alostérico. Estamos activando, potenciando esa enzima. Ahora, este es el sitio de inhibición alostérica. Inhibición. Tiene forma de cuadrado. Si yo meto aquí el inhibidor alostérico, eso va a causar que la enzima, su sitio activo, cambie. Y vamos a decir, se ponga así. Y el sustrato es circular. No va a haber una correspondencia estructural entre el sitio activo y el sustrato. No ocurre la acción. Y la característica principal de las sustancias alostéricas es que modifican el sitio activo fuera de él. O sea, son otras regiones de la enzima fuera del sitio activo que modifican lo que pasa aquí. ¿Entiendes? Sí, ahora sí. No sé. Bien, bien, bien. So, como le decía, esas son cosas que tienen que entender. Vamos a hablar ahora de un momento del tratamiento de esto y los mecanismos por los cuales causa toxicidad. ¿O damos claro aquí? ¿Preguntas, dudas? No. Denme un segundito.
No sé dónde voy a poner el celular, siempre me gusta tenerlo cerca, porque si pasa algo de noche, lo que sea, no me cojo de una vez. Ok, preguntas todas hasta ahora. Ok, todo claro. Ok, esto estaba someramente representado cuando hablamos del metabolismo de los carbohidratos y hablamos de este proceso. Mira lo que nosotros estamos viendo acá. Tú puedes coger piruvato, convertirlo en alanina, ¿verdad? En tejidos extrahepáticos, sobre todo, ¿verdad? Tejido muscular. Y esa alanina puede ir al hígado y a través de un metabolismo puede ser convertido en glucosa. ¿Cómo se llama esa vía? ¿Qué vía metabólica que nosotros vimos pasa eso? ¿Qué vía metabólica me permite a mí tomar sustancias que no son que no son monosacáridos y convertirlos en ellos? Sobre todo, ¿verdad? En este caso, glucosa. La gluconeogénesis. No. Gluconeogénesis, eso lo vimos, ¿verdad? Aquí lo que estamos viendo es el proceso completo. Pero ya nosotros vimos traza de esto. Coger una sustancia proteica y convertirla en glucosa. El otro sustrato era glicerol fosfato, que es un lípido, ¿verdad? ¿Qué nosotros estamos viendo aquí? Es la diversa manera en la cual uno puede transportar y utilizar los aminoácidos de un tejido a otro. Eso que ustedes están viendo acá es cada vez que ustedes ven ese tipo de flecha donde entra y sale algo y donde hay un intercambio, lo voy a explicar ahora, tiene que empezar en un proceso llamado transaminación. Transaminación es un proceso en el cual usted agarra un grupo amino y lo pasa de una sustancia a otra. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que tú puedes coger literalmente cualquier aminoácido y coger su grupo amino, pasárselo a una sustancia que en este caso es alfa-cetoglutarato y convertirlo en glutamato. La diferencia entre alfa-cetoglutarato son un intermediario del ciclo de Krebs y glutamato es un grupo amino. Y si yo agarro un aminoácido y le quito su grupo amino, se convierte en un alfa-cetoácido. ¿Qué significa eso? Miren acá, de este lado. Si yo agarro la alanina, que es un aminoácido, y le quito su grupo amino, se lo paso al alfa-cetoglutarato, ya yo sé en qué se convierte, en glutamato. Ahora, la alanina, cuando pierde ese grupo amino, se convierte en piruvato. Eso quiere decir que la alanina sería el aminoácido del alfa-cetoácido piruvato. En pocas palabras, un aminoácido, cuando pierdes un grupo amino, NH3, se convierte en un alfa-cetoácido. Los alfa-cetoácidos más importantes son esos que ustedes ven aquí. Alfa-cetoglutarato, que cuando coge un grupo amino, se puede convertir en glutamato. Y piruvato, que cuando se le pega un grupo amino, se puede convertir en alanina. Esos son los dos más importantes. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Un rejuego. Yo puedo transferir aminoácidos de un tejido, del tejido muscular, al tejido hepático para convertirlo en glucosa. Eso nosotros lo vimos en estado postabsortivo, sobre todo en fasting, en ayuno, y habíamos dicho que eso era importante, porque entre comidas nosotros normalmente sacrificamos músculo para convertirlo en glucosa, para mantener la glicemia para los tejidos glucodependientes, como el eritrocito, ¿verdad? Y tejido nervioso central. ¿Estamos claros de ahí?
Esto que está aquí nosotros ya lo explicamos cuando hablamos de metabolismo de la glucosa. Habíamos dicho que gluconeogénesis tú podías coger piruvato, ácido láctico, ¿verdad? Ese piruvato salía del ácido láctico y también de alanina, que también podíamos coger glicerol fosfato para sintetizar glucosa. Eso es gluconeogénesis. Solo que nosotros tenemos aquí una representación de algo que ya habíamos visto en el metabolismo de los carbohidratos. Habíamos dicho, la única diferencia es que aquí la fuente es el tejido muscular. Nosotros hablamos del ciclo de Cori con el eritrocito. Y decíamos que el eritrocito, como su función era transportar oxígeno, él no lo consumía. Por ende, la energía que necesitaba la generaba de manera anaeróbica. Y ya sabemos que la anaerobiosis genera ácido láctico. Cada vez que el eritrocito utiliza energía, genera ácido láctico. Y entre comidas, yo puedo agarrar ese ácido láctico, que es lo que estamos viendo aquí, y convertirlo en glucosa. Gluconeogénesis. Simple. Preguntas. Preguntas, dudas. No. Ok. Como mencionamos, hay diversas patologías donde tú puedes desarrollar hiperamonemia. Ya hablamos de hiperamoniemias congénitas y adquiridas. Congénitas, cuando nosotros tenemos trastornos o deficiencias de las enzimas que participan en el ciclo de la urea, y adquiridas, el ejemplo clásico es cirrosis hepática o fallo hepático agudo. Nosotros hemos mencionado que el amonio ocasionaba, era una sustancia tóxica. A ver, okay. Que el amonio es una sustancia tóxica, ¿verdad? Y la razón por la cual, o una de las razones por las cuales es tóxica es la siguiente. Déjame copiar esto aquí. Nosotros tenemos varias vías de controlar el amoníaco. La definitiva es el ciclo de la urea, porque de verdad convertimos ese amoníaco en urea, que no es tóxica y que eliminamos por el riñón. Ahora, eso es un proceso largo y es un proceso que ocurre en el hígado. En los tejidos nosotros tenemos un mecanismo de defensa de emergencia, por así decirlo, de control. Y está el secundario, que es el mecanismo por el cual nosotros sacamos ese amoníaco del tejido y lo llevamos al hígado para convertirlo en urea. Porque la urea, solamente, ese proceso solamente ocurre en el hígado. Esto que estamos viendo acá nos habla a nosotros de los dos mecanismos, el de emergencia y el de transporte. Vamos a agarrar a este señor. Este señor. Aquí está. Ok, ahí está. El mecanismo de emergencia es el siguiente. Si por aquella razón yo estoy generando mucho amoníaco, una de las cosas que yo puedo hacer como emergencia, como control inmediato, es tomar alfa-cetoglutarato, pegarle ese amoníaco y convertirlo en glutamato, que es un aminoácido, que no te da ningún problema. Yo estoy agarrando una sustancia tóxica y la estoy convirtiendo en una no tóxica.
Ahora, ese glutamato, yo puedo pegarle otro amoníaco y convertirlo en glutamina, que es otro aminoácido. Bueno, y que no causa tampoco ningún problema, pero hay algo acá de lo que vamos a hablar. Eso significa que yo puedo sacrificar alfa-cetoglutarato para controlar amoníaco. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde viene ese alfa-cetoglutarato? Del ciclo de Krebs. Si yo comienzo a sacar alfa-cetoglutarato para controlar el amoníaco, yo estoy controlando el amoníaco, pero a expensas de dejar de producir energía, de disminuir la cantidad de ATP que yo consumo, que yo produzco, perdón. Eso me trae un problema. Si a mí se me acumula mucho amonio en un tejido, sobre todo, por ejemplo, en el tejido nervioso, la manera inmediata que yo tengo es convertirlo en glutamina, pero voy a estar consumiendo ATP. Por ende, yo puedo causar déficits energéticos que me pueden llevar posteriormente a yo no realizar los procesos que necesito en la célula y ocasionar muerte, apoptosis. Ese es el primer mecanismo por el cual niveles altos de amoníaco causan toxicidad. El segundo, glutamina. Glutamina tiene un problema. Vamos a decir que esto es una neurona. Ups, qué neurona más fea. Vamos a decir que esto es una neurona, ¿verdad? Si esa neurona comienza a absorber mucho amoníaco porque se está acumulando en la sangre, ya sabemos que una de las cosas inmediatas que yo puedo hacer es convertirlo en glutamina. ¿Cuál es el problema de la glutamina? Me controla el amoníaco, pero es una sustancia que tiene una cualidad llamada osmóticamente activa. Eso significa que esa sustancia se concentra dentro de la célula y no puede salir. Y si no puede salir, aumenta la osmolaridad intracelular. Si aumenta la osmolaridad intracelular, comienza a jalarme agua del intersticio y causa edema celular, hincha la célula. Primer mecanismo, depresión de ATP. Segundo mecanismo, edema celular. Tercer mecanismo, podríamos ponerlo ahí. Una de las cosas que yo puedo hacer con uno de los intermediarios es convertirlo en GABA. GABA es un neurotransmisor depresor. Puedo causar entonces, no me puede sorprender que una de las cosas que tenga alguien con hiperamonemia es letargia, que se ponga lento. Claro, está produciendo mucho GABA, que es un neurotransmisor depresor. Eso es importante. Eso es lo que nosotros mencionamos ahí, en pocas palabras. ¿Qué nos falta a nosotros? Tratamiento. El tratamiento se divide en dos grupos. Esto es intestino. Primero, lactulosa. Lactulosa, lo habíamos mencionado anteriormente, es un disacárido que nosotros no digerimos. Si no digerimos, se acumula aquí en el tracto gastrointestinal. Si se acumula, jala agua y puede causar diarrea, pero normalmente se utiliza como laxante por esa razón. Ahora tiene otra función y es que cuando esa lactulosa llega al colon, se encuentra con las bacterias gastrointestinales que desdoblan esa lactulosa y producen ácido láctico. Ese ácido láctico tiene la característica, todos los ácidos, todo lo que sea ácido, tiene la característica de que libera hidrogeniones.
Ese hidrogenión puede unirse al amoníaco, que es una base. Eso es lo que hacen la base, ya lo mencionamos, se le unen a hidrogeniones libres, convirtiéndose en esto. Ion amonio tiene carga positiva. El amoníaco es como un lípido. No sé, yo lo mencionamos ahorita, no sé, no es miscible en agua. Porque no tiene carga, es apolar. El ion amonio, es polar, por ende, es miscible en agua. Ahora, nosotros vamos a aprender más adelante, ya lo vemos con la glucosa, ¿verdad? Glucosa es una sustancia que tiene carga. Todo lo que tiene carga necesita un transportador para absorberse. Las cosas que no tienen carga se pueden absorber directamente. Ahora, nosotros no tenemos un transportador de amonía, de ion amonio en el intestino. Todo ese ácido láctico convierte el amonio en ion amonio y no permite que se absorba. Eso es importante. Porque si bien es cierto, un aumento de la ingesta de proteínas puede precipitar un aumento de las concentraciones de amoníaco. La fuente principal y constante de amoníaco que nosotros tenemos son las bacterias gastrointestinales. Lactulosa, una, previene la absorción de más amoníaco gastrointestinal de lo que sea que usted coma y previene la absorción del amoníaco que producen las bacterias gastrointestinales. Cuando la lactulosa no es suficiente para controlar la hiperamonemia, se puede agregar un antibiótico llamado rifaximina. Ese antibiótico literalmente lo que hace es que elimina bacterias gastrointestinales. Y la fuente principal de amoníaco son ellas, su metabolismo. Entonces, si usted mata bacterias gastrointestinales, no produce amoníaco, controla la fuente. Eso es lo que nos interesa a nosotros de aquí. Preguntas, dudas de acá, de esta parte. Bien. Lo último que O tenemos que sea, explicar. no, ya, está Dímelo, bien. dímelo. Cuéntame. O sea, que lo que hace la lactulosa es como que le cede un hidrogenio al amonio y para que se quede atrapado dentro y se excrete con las heces fecales. En pocas palabras. Sí, la razón. Esto es fingido, pero sirve. Ah, no me gusta cómo está ahí. Vamos a ver. Vamos a ver si aquí está bien. Ok, aquí hay un pequeño problema. Y es el siguiente. Regularmente o sea, ese movimiento de Asterix. Ahora, normalmente es un movimiento que aparece cuando usted apoya sus manos y la echa para atrás en el presente, como que la empuja un poco. Lo normal es que si usted pone la mano así, yo se la empujo un poco, vuelvan a su posición. Ahora, en hiperamonemia, cuando usted empuja las palmas, ellas en vez de volver a su posición, hacen este tambaleo. Eso es lo que nosotros llamamos Asterix. Eso es bien característico de hiperamonemia. Bien característico. Esto que está viendo aquí, míralo ahí. Ornitina transcarbamilasa.
Como ustedes ven acá, tiene transcarbamilasa la enzima que me permite a mí ejercer el paso que me convierte los precursores de la vía del ciclo de la urea, o sea, lo que me permite a mí el paso de la etapa mitocondrial a la citosólica. So, ya mencionamos ahora que si nosotros tenemos un bloqueo acá, citrulina y todo lo que esté para adelante va para abajo. Carbamoil fosfato va para arriba. Amonio no lo puedo metabolizar, va para arriba. Eso es una causa congénita de hiperamonemia. X-linked recessive. Es importante, ¿verdad? Ya sabemos por qué. ¿Qué es importante que sepan? Cada vez que ustedes le mencionan a un recién nacido, sexo masculino, que no responde de manera adecuada, que se ve letárgico, que presente un movimiento parecido al el que enseñamos a Asterixis, tiene que automáticamente pensar ornithine transcarbamylase deficiency. Lo otro que me interesa es que vean es lo siguiente. Más adelante nosotros vamos a hablar de una patología llamada aciduria orótica. Y vamos a ver que hay solapamiento entre estos señores, entre estas vías. ¿A qué nosotros vamos aquí? Si yo tengo un bloqueo de esta vía, este señorito de aquí, carbomoil fosfato, se me acumula. ¿Qué es un intermediario que también está presente en la síntesis de bases pirimidínicas, como vemos acá? ¿Qué significa eso? Que a mí no me debe sorprender que una persona que tenga deficiencia de esta vía desarrolle hiperamonemia y un exceso de ácido urótico, porque todo el carbomoil fosfato que se acumula acá se metaboliza por las vías alternativas, se utiliza para lo que se pueda. Y eso lo que nos indica a nosotros es que tenemos que tener cuidado con vías que comparten metabolitos, sobre todo, y compartimentos, porque la afección de una puede tener consecuencias en otras. Orótica aciduria, no se preocupen, déjenmelo ahí. Lo vamos a ver en hémato. Vamos a ver. No se preocupen. Agarramos allá. Y una de las cosas que vamos a ver son anemia megaloblástica. De hecho, vamos a aprovechar. Anemia megaloblástica. Nosotros ya conocemos algunas causas. Deficiencia de B9, ¿verdad? Deficiencia de B2. Pero hay otras causas. Una de ellas es esa. Aciduria urótica. Donde vamos a ver anemia megaloblástica más, como su nombre dice, aumento de urotic acid en sangre. Y vamos a ver esto también, que aparecen esos ese ácido puede cristalizarse y causar algunas nefropatías o estos findings en orina. Te analiza la orina y aparecen eso como cristales. Por eso nuevamente lo vamos a ver en detalle en hémato. De aquí lo que a mí me interesa que ustedes vean es que nosotros hablamos de algunos intermediarios, ácido de equivalente reductor y demás. Hay otras cosas que usted puede sintetizar con los aminoácidos y en algunos casos van a ser importantes para nosotros. Histidina yo la puedo convertir en histamina, que vamos a ver que es una sustancia vasoactiva importante, sobre todo en las reacciones alérgicas.
glutamato, ya nosotros vimos ahí que podemos utilizar GABA, que es un neurotransmisor. Ya nosotros conocimos a glutatión cuando hablamos de glucose phosphate dehydrogenase deficiency. Lo que no sabíamos era que venía del glutamato. Y así, este señor de aquí, tetrahidrobiopterina, va a ser importante un poquito más adelante. Ahora mismo no tanto. Esto que ustedes tienen aquí es sencillamente un resumen de las próximas enfermedades que vamos a ver. Dice las vías metabólicas. O sea, ¿dónde está el problema? Nosotros vamos a ver ahora fenilketonuria. Aquí está el problema. Y vamos a ver que fenilketonuria se divide en dos tipos. El que está causado por deficiencia de la enzima y deficiencia de tetrahidrobiopterina. Vamos a hablar del captonuria, donde tenemos acumulación de ácido homogentísico y etcétera, etcétera. ¿Qué me interesa que vean acá? Esto que ustedes ven acá son las llamadas sencillas llamadas mouse, que lo vamos a ver sobre todo cuando hablemos de cocaína, antidepresivo, SSRI, SNRIs, tiramina. Ahora, estos señores que están aquí me interesa que lo vean. Miren de dónde vienen ellos. Yo genero ácido vanilil mandélico y homo vanilil mandélico por el desdoblamiento de estas sustancias. Vanilil mandélico, exceso de norepinefrina y epinefrina. Eso va a ser importante. Porque vamos a ver más adelante que hay una patología llamada feocromocitoma, que uno de los marcadores que nosotros buscamos son ácido vanilil mandélico y metanefrinas. Y la patología vamos a ver que es técnicamente un tumor hiperfuncionante que produce estas sustancias en la médula adrenal. Más adelante vamos a hablar de Parkinson, carbidopa, levodopa. Y vamos a ver que esta sustancia me va a permitir a mí no producir la dopamina. Bueno, cuando nosotros damos Parkinson, es técnicamente una patología neurológica que se da por deficiencia de dopamina. La dopamina usted la puede sintetizar en la periferia, en el sistema nervioso central. Pero en inglés, CNS, Central Nervous System, ya, porque que lo pongo en inglés en español. Ahora, ¿qué pasa? En la periferia lo que da es efecto adverso. En el sistema nervioso central te da los beneficios. Una de las sustancias que se da es carbidopa. ¿Qué me inhibe a mí? ¿Quién me convierte dopa en dopamina? Y eso sucede a nivel nervioso, o sea, a nivel periférico. Dopamina no entra al sistema nervioso central, pero dopa sí. Si usted bloquea la conversión periférica de dopa a dopamina, usted puede aumentar la cantidad de dopa que llega al cerebro, disminuyendo el efecto adverso. No se preocupen cómo llega ahí. Preguntas. No. No. Miguel tiene la mano arriba. Sí, en verdad, yo no entendí. Pero, Yo no entendí. Miguel, cuéntame. No, eso fue ahorita, pero yo hablé. Yes. Es que Miguel no sabe desactivar la mano. Hello. Anda de oración hospital. Un segundo. What's up, man? Who died? Man,
Miguel, baja la mano, baja la mano. Pues yo la bajé, no la bajé ya. Ahí está bajada ya. Sí, ahora sí está abajo. Ok. Ya olvidó. Ya ustedes. Ok, todo salió bien. Yo vi que alguien estaba hablando, ¿no? Que yo estaba hablando por el teléfono. ¿Qué pasó? No, que me acordé de algo. Tú sabes que en, no, en qué clínica, en un hospital, que cuando aquí estaba habiendo mucha intoxicación por etanol, le daban whisky a los pacientes. Hay que dárselo porque ya Una no hay doctora le estaba dando Fomepizol. whisky. Sí, una doctora le estaba dando whisky. Sí. Lo que pasa es que eso es lo que se usaba antes. Ya hay medicamentos como Fomepizol, pero yo creo que eso no está en República Dominicana todavía. Nosotros No, vimos, ¿verdad?, que etanol se metaboliza a través del alcohol deshidrogenasa a acetaldehído. Y luego la acetaldehído deshidrogenasa la convertía en últimamente para eh, acetil-CoA. Acetil-CoA. El racional de eso es el siguiente. Si alguien consume metanol o etilenglicol, que se metaboliza por esta misma vía, ya sabemos que estas sustancias no causan problema. Lo que causa problema es el a lo que se resultado. metabolizan. Ahora, ¿qué pasa? En esta vía se prioriza la síntesis, perdón, el catabolismo de etanol. Ahora bien, eso significa, bueno, y estas sustancias se eliminan por riñón. Eso significa que si alguien, tú sospechas que hay intoxicación por alguna de estas sustancias, si tú no tienes Fomepizol que inhibe el alcohol deshidrogenasa, sencillamente no permite que estas sustancias se conviertan en sus contrapartes tóxicas, tú puedes dar altas dosis de alcohol etílico, etanol.
Porque el alcohol etílico lo que va a hacer es que se va a metabolizar en estas vías de manera preferencial y va a dar tiempo a que estas sustancias se eliminen por el riñón. Ese era el tratamiento de hace 30 años. Bueno, todavía en países como el de nosotros, los subdesarrollados, eso se sigue usando. Pero aquí hay otros medicamentos, como Fomepizol. Eh, um, pues sí, no se encuentran raros. Preguntas, dudas, todo claro hasta ahora. Oh, ok. PKU. Como ven acá, nosotros tenemos dos deficiencias que pueden causar, que fue lo que mencioné hace un momento, el problema. Uno le llaman de manera general benigna, otro le llaman maligna. Y la razón es bien sencilla. Cuando tú tienes deficiencia de fenilalanina hidroxilasa, que como ustedes ven acá es una enzima que me convierte a fenilalanina en tirosina. En este caso, lo único que usted tiene que hacer es suplementar tirosina ya, porque si usted, en vez de dar esto, que hay que convertirlo, da directamente el producto, pues no hay ningún problema. En teoría, ¿verdad? Ahora bien, cuando usted tiene deficiencia de este cofactor tetrahidrobiuterina, usted se fuñó. O sea, hay cosas que se pueden hacer, pero esto no hay un tratamiento definitivo, es resistente a tratamiento. Usted tiene deficiencia de este señor y no puede restablecer la tetrahidrobiuterina. Lo clásico de acá es lo siguiente. Nosotros hemos visto ya patologías y vamos a ver más a diferentes trisomías, Leishman, Down, ¿verdad? Pató. Donde una de las cosas que nosotros vemos es el desarrollo de retraso mental retardation. Una de las otras patologías que vamos a agregar aquí es el fenilketonuria. Cada vez de ahora en adelante que usted vea a un niño que desarrolle mental retardation, usted tiene que pensar de una vez para Prader-Willi, ¿verdad? Tiene que pensar de una vez en, como le dije, trisomía, Leishman, etcétera, etcétera. A ese pool de diferenciales tenemos que agregar ahora PKU. Cada vez que usted ve un niño con retraso mental, más un olor característico a moho mal, que no se le van, que lo bañen, le pongan perfume, lo que sea. Tienen que automáticamente, eso es lo más característico, tienen que automáticamente pensar, mira, eso es fenilketonuria. Aparecen otras cosas, pero que nosotros vemos otras patologías. Microcefalia, seizures, eso nosotros ya lo vimos en otras patologías. Pero lo más característico es esto. Algo que podrían agregar es que regularmente tienen test clara, bien clarito. Y vamos a ver que tirosina nosotros lo utilizamos para sintetizar melanina. Eso tiene sentido. Y vamos a ver que deficiencia de melanina, en un momento vamos a hablar de ella, que puede ser o adquirida, ¿verdad? Enfermedad de autoinmune o vitiligo, o adquirida por deficiencia de tirosinasa. Nosotros desarrollamos albinismo. Entonces, ustedes ven ahora en adelante alguien con albinismo, entre comillas, o muy claro, teniendo en cuenta sus progenitores. Y el retraso mental. Musty odor. Piensen de una vez en PKU. Le dicen que le dan tratamiento y como quiera, piensen naturalmente en que podría ser deficiencia de tetrahidrobiuterina. Cosa importante que es que tienen que ver acá es que el tratamiento es sencillamente evitar
él consume sustancias que tienen fenilalanina, porque el problema es que tú no puedes metabolizar a este señor. Y se convierte en fenilcetonas, que son los que causan el daño. Aspartame es un edulcorante, un sustituto de azúcar que se utiliza en bebidas cero y en algunos chicles. Míralo aquí. Bueno, en fin, si ustedes agarran un trading y lo leen atrás, dice eso. Si usted tiene fenilketonuro, no se lo coma. Cuando usted va a comprar uno, míralo por atrás, porque tienen cantidades importantes de aspartame. So, usted evita esto, se evita el problema. Listo. Ya. Anteriormente nosotros vimos, ¿ustedes se acuerdan de los microarray? Que habíamos dicho que eran unas baterías de screening que se utilizaban sobre todo en recién nacidos, donde se pasaban una muestra y enseñaba si había algún tipo de mutación de esas clásicas. Una de esas patologías que se screenea técnicamente todos los recién nacidos, PKU. Listo. Dame un momentito. Ok. Este señor, lo que le vamos a poner apellido, porque ya nosotros cuando hablamos de más, o sea, anteriormente cuando nosotros hablamos de deshidrogenasa, dijimos que tiamina era utilizado principalmente por tres enzimas. Piruvato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, ¿verdad? Y la tercera era este señor, que te daba la enfermedad con Maple Syrup Urine Disease. Aquí tenemos que agregar automáticamente esto y esto. Anteriormente nosotros hablamos de Rett Syndrome, ¿verdad? Le habíamos dicho que Rett Syndrome lo común era, o que teníamos que sospecharlo cada vez que veamos una niña, que era una patología técnicamente exclusiva de niñas, donde había progreso, desarrollo de neurocognitivo y luego había una caída súbita. En este caso hay cierto desarrollo y no necesariamente podemos decir que hay regresión. Lo que regularmente, o sea, en red es así, pa y cae. Aquí lo que nosotros vemos es que hay cierto desarrollo y luego comienza a bajar lentamente. Eso más que le mencionan que la madre o quien la cuida, cuando le cambia los pañales y todas esas cosas, nota un olor característico, como si fuera azúcar quemada. No lo piense. Maple Syrup Urine Disease. Cada vez que usted tiene patologías que son rebuscadas, o sea, rebuscadas decimos, como habíamos dicho, que anteriormente dijimos que dolor de cabeza, náusea, vómito, daba todo, pero que de vez en cuando aparecían patologías que tenían estas cosas más algunos bullets, o sea, cosas que son patognomónicos, características. Cada vez que nosotros vemos una patología, lo primero que tenemos que señalar es, uno, ¿hay alguna característica que sea específica? Si no existe, lo que yo tengo que hacer es agarrar la constelación, como vimos en Wernicke-Korsakoff y así. So, Maple Syrup Urine Disease. Eso es lo primordial. Eso va a aparecer. Lo que lo pueden es disfrazarlo.
Porque lo pueden disfrazar, no le van a decir, huele necesariamente, huele, así, se lo van a tirar en la cara, de que mira, huele a azúcar quemada. No, quizá le ponen, tiene un olor característico, la orina tiene un color característico y un olor, qué sé yo, que le recuerda a flan, cosas así. Y como siempre, cada vez que ustedes vean, déjame poner esto aquí. So, como les decía, cada vez que ustedes ven estas características patognomónicas, tienen que ponerla ahí abajo, porque muy probablemente ese va a ser el dato que le van a poner escondido en la pregunta, rebuscado, para que usted pueda llenar el diagnóstico. O le pueden poner esto, ¿no? Que es un muchacho que se estaba desarrollando y que luego se quedó en el camino y ahora está cayendo, que la orina tiene un olor particular. ¿Cuál de las siguientes vitaminas es utilizada por la enzima que está deficiente? Tiamina, B9, B12, biotina, etcétera. Siempre que ustedes ven una patología, lo que van a hacer es bullets. Y siempre que ustedes vean patologías que comparten características, por ejemplo, ahora mismo ustedes ya deberían tener en la cabeza ese orden que nosotros hemos hablado anteriormente, desde que me hablan de un niño con retraso mental y comienzo a abrir. ¿Qué otras cosas yo tengo? ¿Cómo descarto? ¿Cómo yo sé que no es Down? Me están hablando de que hay algo en el iris, me han hablado un single palmar crease, me hablan de la fecha característica, me hablan de que tiene polidactilia, me hablan de que tiene anormalidades craniofaciales, cleft palate, y van abriendo sus diferenciales. Eso es lo que tienen que hacer. En general, a nosotros no nos interesa tanto el tema del tratamiento, de la secuencia de tratamiento, pero sí lo siguiente. Estos aminoácidos que nosotros vemos acá se metabolizan a través de esta enzima. Naturalmente, si tú no puedes, si tú tienes deficiencia de esta enzima, lo que tú quieres es limitar el consumo, como vimos ahorita con PKU. El problema es que tú no puedes metabolizar fenilalanina, dietas especiales que no contienen fenilalanina. Y así. Para motivos prácticos, ¿verdad? Si aquí nos dice que la enzima se llama branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase, o sea, deshidrogenasa de alfa-cetoácido ramificado, pues obviamente los aminoácidos que están mencionados acá son los que tienen características alfa-cetoácido ramificados. ¿Verdad? Creo que dije no ramificado, pero ramificado. El captonuria, me parece incluso que yo la mencioné el otro día, que le dije que una de las características principales es ocronosis, que en tejidos que están ricamente que son ricos en colágeno, tienden a desarrollar esa pigmentación oscura. Me parece que le enseñé fue o sea, piel rica en colágeno, ¿verdad? Pero lo más característico que van a ver es esto en esclera, van a ver puntos negros y articulación. Esto, articulación, oreja y así. Son personas que desarrollan daño articular temprano, sobre todo. Desarrollan osteoartritis. ¿Y cuál es el problema? Mencionamos ahorita. Acumulación de ácido homogentísico por deficiencia de la oxidasa de ácido homogentísico. Simple. Como siempre,
Le mencionan tipo de herencia, eso es importante. Lo más característico que nosotros vamos a ver a partir de esto y lo que probablemente le mencionan como hallazgo inicial o la razón por la que vaya a consulta es vamos a ponerlo así. Una persona que orinó, se le olvidó darle al inodoro y cuando volvió fue otra persona, lo ve así, que parecía Coca-Cola. Eso es característico. Eso es lo que van a ver. Que le duele mucho en la rodilla, que no puede caminar, una persona joven que no debería tener trastorno articular, que orina, la deja posar, o fue un examen médico y la orina, cuando la fueron a analizar, cuando él la orinó era amarilla, cuando fue a analizar era negro, y fue a chequearse porque le dolía mucho en la rodilla, no podía caminar bien. Daño articular, orina ya cambia de color raro, spots negros en la esclera, o en piel, o orejas, ¿verdad? Que son tejidos altamente ricos en colágeno. Oye, captonurio. Ojo, anteriormente nosotros vimos homocistinemia. Ahora estamos viendo homocistinuria. De hecho, no, yo creo que yo lo mencioné perdón. Cuando nosotros hablamos de deficiencia de B12 y B9, hablamos de hiperhomocistinemia. Habíamos dicho que era una patología regularmente o adquirida a través de este señor, o sea, de deficiencia de estas vitaminas, o congénita por acumulación de homocisteína, por deficiencia sobre todo de citationina sintasa, sobre todo, y que habíamos dicho que era importante porque tener mucha homocisteína en sangre aumenta el riesgo de desarrollar trombosis, coágulos, oclusión, arteriales, infarto y demás. ¿Qué estamos viendo aquí? Esta es una patología parecida al problema que vimos con B12, B9, donde tú tienes una vía que tiene varios componentes que pueden ser afectados y causar el mismo problema, donde vamos a encontrar algunas diferencias. Ok, yo estoy viendo acá. B12, folato, B6, piridoxina y dos enzimas. Yo tengo una, vamos a ponerla aquí, ven acá. Ups. Tengo una deficiencia enzimática, una. Tengo resistencia de la enzima a piridoxina, o podríamos poner deficiencia de piridoxina. Eso de piridoxal-fosfato es sencillamente la forma activa. Como vimos en B9, que es ácido fólico, y la forma activa es tetrahidrofolato, ¿verdad? O en el caso de B12, que es cobalamina, pero su forma activa es cianocobalamina, o / metilcobalamina, es la misma cosa. Podemos tener deficiencia de este señor y deficiencia de ácido fólico. Son diferentes causas, me llevan al mismo problema, pero con diferentes patrones. Si yo tengo deficiencia de citatonina sintasa, esto va para abajo, esto va para abajo, porque no avanza la vía, ¿verdad? Serina va para arriba, homocisteína va para arriba, metionina para arriba, metilfolato, todo lo que está para atrás va para arriba, no se usa. De aquí lo que tiene que sacar es cada patrón. Como decimos con B12 versus
P9. Dependiendo del patrón que les den, ustedes tienen que tener una idea dónde está el problema. Esta vía sí hay que aprenderse. Igual que como hicimos con propionic acid, propionil-CoA, succinil-CoA, metilmalonil-CoA, succinil-CoA. Después en el otro lado, que nosotros vimos esto, cisteína, cistationina, homocistenina, motionina. Nosotros cortábamos de un lado y se acumulaba todo lo de atrás y disminuía lo de adelante. Eso es lo que tienen que saber de ahí. Todo esto ya nosotros lo hablamos. Era un diagnóstico importante diferencial cuando hablábamos de Marfan. Lo único que aquí estamos haciendo es detallando causas. Pero ya la patología hicimos el diferencial. Por eso es que nuevamente yo le digo muchas veces, vamos a hablar de esto y más adelante hablamos del otro porque se menciona, se habla. Cistinuria. Cistinuria es importante porque más adelante en renal sobre todo vamos a hablar de patologías donde hay cristalización en orina. Esta es la segunda patología donde nosotros vemos donde hay un problema con el transporte de aminoácidos. La primera fue Harnop, donde se desarrollaba un pellagra-like syndrome. ¿Verdad? So, en homocistinuria, el problema es el siguiente. Yo tengo problemas. Vamos a ponerlo así. Es un análogo de Harnop. Yo tengo un problema intestinal y un problema renal que parten del mismo principio. El transportador de estos aminoácidos está afectado. En intestino yo absorbo. En renal yo reabsorbo. Las sustancias positivas buenas se reabsorben. Si no la puedo reabsorber porque tengo deficiencia, como vimos en Harnop, del transportador, se excretan. ¿Cuál es el problema? Cistina principalmente, pero se llama cistinuria. Espera, vamos a agarrar esto. Ok. Cuando me quieran. Ah, pero mira, aquí están las dos juntas. Mejor todavía. Esperen aquí. Cisteína o aminoácido. Tiene esta característica, tiene un grupo sulfidrilos. Los grupos sulfidrilos tienen la característica de que se pueden unir entre ellos si se encuentran formando un enlace. Esto ya nosotros lo vimos. Falta una E ahí, pero qué. Miren ahí. Ustedes se acuerdan que habíamos visto anteriormente que el glutatión, luego de que se utilizaba, lo representamos fue GSGSG. Y cuando estaba separado, o sea, útil era GSH. GSH. Y cuando controlaban el pH selectivo de oxígeno, se ponían así. Es por esto. Los sulfosulfidrilos tienen esa tendencia de unirse. So, la cisteína con aminoácido que no se absorbe bien en homocistinuria se acumula en la orina. Y cuando se encuentran esos grupos sulfidrilos, se pegan y forman cistina. El problema de la cistina es que forma estos cristales que tienen, como ustedes ven ahí, forma romboidea. Por ende, pueden ocasionar litos renales, nefrolitiasis. Es importante. Importante. Oh,
y orina. Míralo ahí. La prueba que se utiliza en esta patología es el test de nitroprusiato. Usted agarra orina, le pone nitroprusiato, cambia de color, homocistinuria, perdón, cistinuria. Eso es lo que tienen que saber. Tosómico recesivo. Personas que sin una causa aparente tienen a cada rato una piedra en los riñones, analizan la orina y le enseñan esta imagen, no tienen que pensarlo ya. Ya usted sabe cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Que en vez de preguntarte que si existí, si el problema es con cisteína, le pueden preguntar cualquier otro de los aminoácidos que participan en el proceso. Este es es una sustancia, la cistina es una sustancia que precipita, o sea, que forma cristales, sobre todo cuando hay un pH bajo, o sea, ácido. Por ende, el tratamiento es alcalinización de orina. Hidratación. Mientras más usted se hidrata, menos se concentra. Mientras menos se concentra, menos cristales se forman. Simple. Ay, ay, ay. Glucogenosis, estas enfermedades por storage, dijimos que un segundito. Ok. Esta patología la vamos a abordar un poquito más adelante porque son un poco avanzadas para el fundamento que queremos ahora. Y aquí lo que me interesa rescatar es lo siguiente. Hay algunas cosas que nosotros vamos a ir viendo más adelante que nosotros vamos viendo más adelante y que quizás no tengan mucho sentido en el momento. Pero cuando nosotros vemos gráficos como estos, comienzan a tener alguna conexión. Primero, nosotros vemos acá diferentes receptores de membrana que tienen diferentes efectos intracelulares. ¿Y para eso qué sirven los receptores? Para transmitir un mensaje desde fuera de la célula, o sea, a través de algunas sustancias que puede ser, como en este caso endocrina, al espacio intracelular. O sea, es una sustancia externa que señala, que causa un efecto de aumentar, disminuir procesos metabólicos. ¿Por qué eso es importante? Nosotros vamos a ver un poquito más adelante que, miren acá, receptor beta, receptor de glucagón. Son dos sustancias diferentes, con dos receptores diferentes, pero que actúan en la misma vía. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un bloqueo de esta vía de los beta bloqueadores por X o Y razón, significa que mientras yo resuelvo aquí, yo puedo estimular esa vía afectada a través de otras sustancias. Por eso no se pueden sorprender si más adelante nosotros hablamos de que alguien intentó suicidarse tomando propanolol, metoprolol, algún metabloqueador. Se metió ahí un paquete entero de pastillas. Y le preguntan cuál es el tratamiento. Y le ponen un reguero de opciones. Y dentro de las opciones ponen de glucagón. Usted dice, no, yo estoy seguro que
De todas las opciones que hay, esta es la que menos es, porque eso no tiene que ver. Eso es páncreas, eso es glucogenólisis, gluconeogénesis, lipólisis, proteólisis. Eso no tiene nada que ver con eso. ¿Verdad? Usted pone cualquier otra que le parece. Y cuando ve glucageno, usted dice, este disparate, esto está mal. No. En algunos casos, nosotros tenemos diferentes procesos que tienen vías comunes y que pueden utilizarse en algunos casos particulares como intoxicación. En este caso, beta bloqueadores. Vamos bien ahí. ¿Te entiende eso? Sí. Ok. Vía metabólica, eso lo vamos a abordar en endocrino, que esto es lo que le llaman segundo mensajero. Esto, yo creo que nosotros lo mencionamos someramente. Yo le dije, miren, esto va a tener la toxiclasa, luego vamos a ver con el toxiclasa y así. Pero eso es endocrino, déjenme eso tranquilo. Ok, dame un segundo. Descargo. Siempre, yo tengo que sacar esta carpeta. Cada vez que voy a buscar. Bueno, pero en fin. Yo tengo una preguntita rápida. Agarren una hoja. Agarren una hojita. Ustedes me van a representar. De hecho, vamos a hacer lo más interesante. Yo le voy a escribir a alguien en privado ahora. Vamos a ver. Y esa persona va a hacer lo que yo le voy a decir, lo va a hacer en una hoja, lo que sea, va a mandar una foto al grupo. Agarren el celular. Porque yo le escribí a alguien. Ven acá. Yo creo que yo le escribí al que no está aquí. Que a la única persona que no está aquí yo le escribí, espérate. Ok. Porque revisen su celular. Si yo le escribí, fue a usted que le tocó. Eso que yo le escribí, usted lo va a representar en una hoja o como quiera y va a mandar una foto al grupo. Sin trampa. No te preocupes, sin presión, tómate tu tiempo. Pero por favor, para yo asegurarme de que la persona lo vio, chequeen su celular. Si le llegó el mensaje, a usted que le toque, si no, no a usted. Vamos a darle un par de minutos ahí. No, como yo le dije, el tema este de las herencias, ¿verdad? Es una nomenclatura, como una especie de idioma que usted tiene que tener la capacidad de eso. Entonces, se le ponen una
tipo de herencia particular, usted tiene la capacidad de hacerlo. Ok, miren ahí la imagen. Comiencen a decir que ustedes creen que es. ¿Qué tipo de herencia? Lo que yo veo aquí es No se ve círculo. la imagen, no se ve bien. Yo la voy a poner aquí. So, lo que yo veo acá es esto. Espérate que- ahí. Yo veo aquí esto. ah, y esto. Ok, ¿qué es? Yo diría que eso es una autosómica recesiva ligada al X. Ok, ¿por qué? Ah, Porque, mira, un ejemplo, tenemos ahí a la mujer afectada, a la madre afectada, y tomando en cuenta que la madre da una X, ¿verdad? Entonces la madre le dio una X a uno de los mellizos, que en ese caso supongo yo que son mellizos esos dos. Entonces le dio la X al hombre y ese entonces al varón, ¿verdad? Del mellizo, y ese quedó afectado. ok, Y tomando en cuenta que entonces la hermana melliza puede ser portadora, pero pero tú dijiste, espérate, tú dijiste que era qué tipo de herencia. sería una autosómica recesiva ligada al X. No puede ser autosómica y ligada a X. O es una cosa o es otra. No, No, recuerda que nosotros No. vamos a poner en este caso recesiva, la dividimos en autosómica y ligada a X. O es Ajá. una o es otra. Él se confundió, recesiva ligada al X, pues. es recesiva ligada al X que yo Ajá, quise. pues. Ok, entonces tú dices que es recesiva ligada al X porque la Sí, madre le transfirió al varón, al pero varón. Ok. sí. ¿Quién más tiene alguna idea? Yo apoyo a Steven. Ok, ¿alguien tiene algo diferente? Ajá. Ok, eso yo veo aquí autosómica recesiva. Ok. So, vamos a analizar el caso. So, lo que yo estoy viendo aquí es que yo tengo una mujer, ¿verdad?, afectada que le transmitió la patología a un hijo, ¿verdad? Yo tengo 3 hijas que no están afectadas. So, ¿qué qué patologías yo conozco hereditarias que tienen ese patrón donde la mamá le pasa al hijo y no a las hijas? Yo tengo, ¿verdad?, En la que vive. X-linked recessive y autosómica recesiva, puede ser. Porque habíamos dicho que si tú tienes una persona, vamos a hacer el cuadro. Si nosotros asumimos que autosómica recesiva, el cuadro sería, si no me dicen que es el papá, yo tengo que asumir que es heterocigoto. O sea, que tiene A y A. Y la mamá, yo estoy asumiendo que es AA. Asumiendo que partiendo de que una recesiva, ¿verdad?
Porque si fuera dominante la tuviera todo el mundo. O hubiese más personas. So, si yo hago este esquema, yo me voy a encontrar con esto. Aquí del padre, y luego todo lo otro es A. So, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí? Si esto es autosómico recesivo, eso significaría que el papá es portador y que yo tuviese la probabilidad de que fuese hembra o varón, el 50% sería afectado y el 50% sería portador. ¿Verdad? Yo no puedo saber más nada con la información que me dan. So, ¿esto es posible? Sí. Ahora, si fuera X-linked recessive, la madre, si está afectada, si es recesiva y la madre está afectada, ¿cómo son las dos X de ella? Afectadas. Si el hombre que solamente tiene una X no tiene ninguna patología, eso significa que su X está bien. Yo bajo aquí X normal, Y, y pongo X. Eso significa que si ella está afectada y es recesiva, todos sus hijos van a estar afectados y las hijas serían portadoras. Eso se correlaciona con esto. Sí. Esto me dice que yo tendría 100% de los hijos, o sea, varones afectados, y el 100% de las hijas sería portadora. Eso va acorde a esto. Entonces, ¿cómo yo diferencio una de otra? Con ver que los hijos entonces son los que están afectados y las hijas no están afectadas, pero sí son portadoras, a diferencia del otro, que sí tenemos entonces posibilidad de que las hijas queden afectadas. Ok, pero hay un detalle. Lo que tú dices es cierto, pero eso no me ayuda a excluir esto, porque estas pueden ser perfectamente portadoras. Yo no tengo esa información. So, la realidad es que con la información que yo tengo aquí, yo no puedo saber si una u otra. Para yo distinguir, necesitaría más información. Yo necesitaría esto, que ella se case con un hombre y que tengan un hijo afectado, ¿verdad? Eso sería compatible con X-linked recessive, porque todos los hijos de la madre afectada en X-linked recessive están afectados y las hijas son portadoras. Y lo que yo estoy viendo aquí es que ella no tiene la patología, pero se la transmitió a un niño. So, X-linked recessive. Se puede poner también Yolanda, por ejemplo, que el enfermo se case con una mujer sana, tenga hijo varón y no le transmita la enfermedad. También podría ser que ella le dé uno normal y el normal, todo bien, ella sería en tal caso portador. Pero lo que digo es que para yo diferenciar aquí entre X-linked recessive y autosómico recesivo necesito más información. Ahí lo único que yo sé es que hay algo recesivo. So, eso no me dice totalmente todo. ¿Cómo yo podría distinguirlo? Eso, como le digo, o pongo una mujer afectada acá. Si yo tengo un varón y una mujer afectada, una madre afectada, eso significa que de la única manera que una enfermedad de la madre me puede afectar a la hija es si fuera autosómico recesivo y el papá sea portador. Porque si fuera X-linked recessive, la mamá solamente le puede dar una X, ¿verdad? Una X mutada. El papá siempre va a dar la otra X. Por ende, no sería posible que sea afectada. So, yo veo este patrón y yo puedo decir, ah, mira, eso es autosómico recesivo. Ahora yo pregunto, ¿qué yo tendría que cambiar acá o agregar o quitar para decir que esto es una patología X-linked dominant? Todos los hijos serían afectados, o sea, las hijas serían afectadas. El papá. Ok, ahora, ¿en qué porcentaje serían afectadas?
Un 100%, ¿no? Exacto. ¿O no? ¿Cómo sería el genotipo de una mujer que tiene una patología X-linked dominant? Recuerden que si no nos lo dicen, tenemos que asumirlo. Y si asumimos es heterocigoto, una X afectada, una X no mutada. Si la X que le da mutada al hijo está embromado, si la X que le pasa a una hija está embromado. So, si yo hago ese cálculo, ¿cómo sería? Todos los hijos serían entonces afectados, No porque necesariamente, porque mira, recuerda que la madre le da una X al hijo. Las niñas estarían afectadas si el padre es portador y la mamá está enferma. Pero es que el padre no va a ser portador de un X-linked dominant. Todo el que tenga un X-linked dominant va a estar afectado. Porque es dominante. Sería así. So, Y, X, 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 X. ¿Qué yo estoy viendo ahí? Los hijos de esta pareja serían 50% de la hija afectada, ¿o no? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? Díganme. bueno, aquí vemos entonces, sí, bueno, el hija, 50% de las hijas afectadas y 50% de los hijos afectados. ¿Ok? Bien. So, si yo tengo esta muchacha aquí afectada, ¿verdad? Yo podría pensar, o el padre es portador, o es un X-linked dominant. Como yo lo sé, nuevamente necesito más generaciones. Déjame quitar esto para poder determinarlo. Si ella está afectada, ¿verdad? Y ella se casa con un señor y ellos tienen varios hijos. ¿Qué yo tengo que poner aquí para poder sospechar de que es X-linked dominant? El mismo patrón. Yo tengo aquí hembra, hombres y mujeres afectados, como calculamos hace un rato, de manera equitativa, y claramente la mujer está dando la patología. Ahora, otra clue que yo podría sacar acá es, si yo caso a este hombre con una mujer, ¿cómo serían los hijos, hombres y varones? Afectado. Los hombres serían sanos y las mujeres en ese caso entonces tendrían la enfermedad. Serían las afectadas. Exacto, porque el hombre tiene una sola X y si la que tiene está dañada se la transmite a la hija, porque la hija tiene que tener una X del papá y una de la mamá y una del papá. Y si la que está dañada del papá y es dominante con una, yo tengo la patología, pues todas las hijas de ese hombre van a estar afectadas. Los hijos van a estar sanos. ¿Por qué? Porque el hombre nada más le pasa a los hijos la Y, ¿entienden? Okay. Entonces necesitamos más información en ese caso. No te preocupes, Gloria, tranquila, que esto sirve también. Y parte de aprender es todo bien. Nos sirvió, ¿verdad? Sacamos varias cosas de aquí. Ya nosotros tenemos un poco más claro lo que es X-linked recessive, dominant y autosómica recesiva. ¿Estamos claros ahí? Sí. Bien. Pero como le dije, de vez en cuando yo le saco, vamos a hacer esas cosas, ¿sí? Para repasar.